Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Lorena Rengifo, su anfitriona, administradora de empresas con más de 15 años de experiencia en el área de propiedad horizontal. Tenemos como invitado nuevamente al doctor Reinaldo Vázquez, abogado con más de 30 años de experiencia en el litigio en Derecho Constitucional y Derecho Penal, con maestría en victimología y resolución de conflictos. Para hoy tenemos un tema muy interesante que queremos que el doctor Reinaldo nos ayude a desarrollarlo. Y es el siguiente: ¿cuáles son los mecanismos de resolución de conflicto en la propiedad horizontal frente a la Constitución, doctor Reinaldo? Bueno, muchas gracias. Un saludo para usted y para todos los que nos están escuchando y viendo a través de este canal. Respecto a la pregunta, es muy fundamental e importante tener en cuenta lo siguiente. Nuestra Constitución, como en algún momento dado estábamos hablando, consta de dos partes. Una primera parte, que son los derechos fundamentales, y una segunda parte, cómo se está constituido nuestro Estado, cómo se controla, cómo funciona, cómo hacen los nombramientos. Lo que nos importa es la primera parte, los derechos fundamentales. Como son fundamentales, quiere decir que son inherentes a cada uno de nosotros. Y aquí en este momento, esos derechos son frente a todas las circunstancias, frente a todos los momentos que vivamos en nuestro país. ¿Cierto? Que tienen que ser respetados. Indudablemente, cuando llegamos a la propiedad horizontal, también se incluye dentro de ese respeto. Y si en algún momento, por alguna circunstancia, se ve en peligro ese derecho se ve violado, entonces hay unos mecanismos que la misma Constitución los tiene y nos dice cómo. Y son muy sencillos y debemos de saberlos todos para poder entrar a manejarlos. Son básicamente tres, que es el derecho de petición, la acción de tutela y las acciones que se hacen en comunidad, que son todos perfectamente en un momento dado podemos hacer esa acción que es las acciones populares. Doctor Reinaldo, pregunta, regálenos un ejemplo de que podrían aplicar en cada uno de estos casos. Por ejemplo, un copropietario, ¿en qué caso específicamente tendría la opción de acceder a un mecanismo de derecho de petición? Bueno, entonces es importante aquí tener en cuenta lo siguiente: el derecho de petición, que es un derecho de todos, lo dice el artículo 23 de la Constitución, lo tenemos, o sea, todas las autoridades, inicialmente, todas las autoridades y lo que compone el Estado, tienen la obligación de dar información que los ciudadanos solicitamos. Pero la misma Constitución dice, además de ellos, todas las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos también están en esa obligación. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros le pedimos a la alcaldía, podemos hacer un derecho de petición escrito y la alcaldía tiene que darnos una respuesta dentro de unos términos. Pero también nosotros podemos decirle al banco, vamos al banco y le decimos, miren nuestro crédito, cómo está liquidado, cuánto debo, y a veces nos despachan. Simplemente yo puedo hacer un escrito y le hago un derecho de petición y el banco tiene que responderme porque el banco presta un servicio público. En ese mismo orden de ideas vamos bajando y la unidad, la propiedad, también es un ente que, si bien es privado porque nos pertenece a todos los copropietarios, también cumple funciones públicas en ese sentido. Entonces también tienen el deber de responder a las peticiones. Ojo, muy importante, el derecho a solicitar y responder no quiere decir solucionar, porque en un momento dado yo le puedo pedir a la unidad que haga algo, pero no está en su poder hacerlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Existe en la calle, al salir del parqueadero, ya en la calle, unos huecos que nos interrumpen la salida por el tráfico, por daño de la vía. Entonces yo le puedo a la administración hacer una petición respecto a eso, pero eso no quiere decir que esa administración o el conjunto tenga la responsabilidad de resolver esa situación que ya es externa a la copropiedad. Exacto. Entonces ahí es donde, ¿qué es lo que tiene que hacer la administración? Responder y informarle, no, el camino es este, y de pronto acompañarlo. Ese es el derecho de petición. Correcto. Entonces, en el derecho de petición hay una cosa muy importante. Cuando a mí no me responden dentro del término, que son los 10 o los 15 días, dependiendo si estoy pidiendo documentos o estoy pidiendo información, cuando no me responden, yo puedo hacer la segunda, que es la acción de tutela. Y aquí es algo muy interesante en la acción de tutela, porque la acción de tutela, cuando es porque no me respondieron el derecho de petición, lo que hace el juez es decirle, responde y le doy 48 horas para que responda. Si yo respondo, se da por cumplido. Si no respondo, pues ya vienen unas sanciones que vienen para la acción de tutela. Doctor, una acción de tutela
¿quién la puede realizar? Bueno, aquí sí... ¿Obligatoriamente tiene que ser un abogado? No. La acción de tutela inclusive es uno de los grandes logros que ha tenido nuestra Constitución del año 91 frente a la anterioridad, y es quizás de las cosas que más han funcionado en nuestro país, porque es la oportunidad que tenemos todos para lograr que nos den nuestros derechos se respeten. Y es muy importante lo siguiente: la acción de tutela la puede hacer todo el mundo, la administración, la empresa, cualquier persona, e inclusive hay casos en que yo la puedo hacer en favor o en respeto de otro. Por ejemplo, un menor de edad está abandonado, está siendo maltratado, yo puedo mediante ese mecanismo solicitar que se remedie, que sus derechos se les resuelvan. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la acción de tutela no es para todos los casos en que tengamos inconvenientes, porque ella, como lo dice la norma, es lo que cuando ya no, es residual, quiere decir que es cuando ya no tengo otro mecanismo. Me explico. Si lo que a mí me sucede es que el señor vecino de arriba del segundo piso tiene una filtración de agua y esa filtración me está ocasionando un daño a mí. Ese es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque yo le pido a la administración: ayúdeme, solucióneme. La administración lo máximo que puede hacer es conminar a ese propietario residente: mire que le está haciendo un daño a la persona. Resulta que no funciona, la persona no para ahora. Entonces tengo otro mecanismo, que es ir a la inspección de policía, donde hay una perturbación. Pero ojo, hay un problema. Resulta que esa filtración ya está afectando tanto que puede entrar a colapsar por ejemplo, la plancha, que es la divisoria, puede tener otros daños de peligro, me afecta el gas, entonces ya hay peligro la vida. Cuando ya existe ese momento, yo sí puedo ir a cualquier juez. ¿Quién puedo? Puede ir el abogado. Sí, yo puedo contratar a un abogado, pero también lo puedo hacer como persona natural. Es más, la norma dice, lo puedo hacer verbalmente. Yo me acerco a un juez cualquiera y le digo: mire, yo quiero poner una acción de tutela contra tal, lo que tengo que explicarles qué me está violando, y puedo pedir Por ejemplo, frente a ese caso específico que acabamos de tocar y que es muy frecuente para nosotros como administradores, porque muchos residentes desconocen cuáles son los procesos y nos pasan, responsabilizan a la administración por los daños que les está generando otro propietario. Entonces hay que tener en cuenta que la administración le compete dar solución cuando los daños provienen directamente de las zonas comunes, pero cuando es otro copropietario quien está haciendo la afectación, la administración tiene una función, y su función es servir como medio conciliatorio, hacer los requerimientos directos, dar unos tiempos específicos para poder buscar una solución y mediar entre ellos. Pero si esta mediación no se logra, ahí es donde se deben de aplicar los mecanismos de resolución de conflicto que está nombrando el doctor Reinaldo. Y ya se escala, digamos que a otro ente, una conminación a la inspección de policía, una acción de tutela, cuando se han agotado cada uno de los pasos. Pero no es la administración quien puede tomar acciones. Recordemos que en Colombia, el doctor Reinaldo puede complementar eso: yo no puedo poner una denuncia por un tercero. Tiene que ser directamente el afectado quien debe denunciar o tomar las acciones correspondientes por la afectación que le están generando. Entonces, para este tipo de casos es tener muy en cuenta cuál es la limitación o la función de la administración de su copropiedad y cuáles son los mecanismos de resolución que pueden llevarse a cabo de acuerdo a lo que nos está explicando el doctor Reinaldo en materia de convivencia o afectaciones dentro de sus bienes privados. Complementando esa parte que nos dice Lorena, es muy importante lo siguiente. Pero lo base de todo es la convivencia. Y en la convivencia puede estar garantizándose, pues, si hay una buena convivencia, garantizamos un estar o un manejo de la comunidad perfecto, sin problemas. Sin embargo, pues somos humanos, entonces siempre habrán conflictos. Sí. Entonces, los conflictos se escalan de acuerdo a su gravedad, su intensidad y su momento. Entonces, la primera fase de los problemas los puede atender el comité de convivencia, los puede atender luego en segunda instancia, más adelante, la administración. Otros los atenderá directo la administración, pero luego ya vendrá más adelante, que la inspección de policía, que es la parte de perturbación a la posesión. Irán otros más allá, que es fiscalía, y ya vendrán las acciones civiles, y por último, si no, vienen las acciones populares o las acciones de tutela. Hay que tener en cuenta algo aquí interesante. Resulta que
a veces se presenta, y lo tengo de manera de ejemplo, es que mi energía me está llegando muy costosa, porque se está consumiendo mucha energía, porque el residuo se aumentó. Sí. Entonces la gente quiere que la administración solucione el problema. Resulta que tenemos que tener en cuenta que no, porque es que también dentro de la unidad, también yo tengo derecho a mi parte privada, pero si yo tengo el derecho, tengo el deber de mantenerla y de solucionar los problemas que tengan internos dentro de mi casa o mi condominio o mi apartamento. Entonces, si sucede ese momento, ¿qué hay que tener en cuenta? En cuanto a los servicios domiciliarios, hablo de energía, hablo de gas, acueducto. Entonces, telefonía, internet, que tantas fallas que se ha tenido últimamente. Bueno, inclusive internet sí se exime porque internet toda es de la persona. Sí. Pero en esas otras que son servicios que vienen fraccionados, acuérdese que el servicio llega a la entrada de la unidad o condominio, sí. Luego de la unidad va hasta la unidad privada. Entonces, en ese lapso, hasta la entrada del condominio, cualquier daño lo atiende la empresas municipales, gases de Occidente o gases de cualquier lado de donde esté en la ciudad que estemos. La segunda fase es de ese momento hasta la entrada al contador de cada unidad privada. Esa parte es un bien, ya es un bien que le corresponde a la administración, o sea, le corresponde a la comunidad, o sea, al condominio o a la propiedad horizontal a través de la administración. Pero lo que suceda del contador hacia adentro me corresponde a mí como propietario. Entonces, en ese mismo orden de ideas, si yo tengo problemas, yo puedo pedir el acompañamiento, puedo pedir la colaboración a la administración, más no es la obligación, porque se ha escuchado mucho de eso, ¿no? Que quieren que la administración le resuelva como las situaciones personales o privadas. Entonces, recordemos que la administración tiene competencia sobre las zonas comunes, y las zonas comunes inician desde la puerta de su casa, de su apartamento, de su local, hacia la parte de afuera. Pero de ahí hacia adentro, todo lo que compete a la unidad privada le corresponde al copropietario, y este tipo de gestiones, la administración cuando toma acciones, cuando se elevan el tema de los servicios públicos de zonas comunes, cuando hay fugas, cuando la problemática que se presenta es en los bienes compartidos, pero en lo que tiene que ver de forma individual, ya es competencia de cada uno de los copropietarios, y los copropietarios tienen unos mecanismos a los cuales pueden acudir a los diferentes entes por el cual se están viendo afectados, ya sea empresas domiciliarias de servicios públicos o demás, como lo que usted manifiesta. Pueden hacer los requerimientos directos, puede hacer el derecho de petición directo, pueden hacer las tutelas, y traigo aquí de pronto, hago como un paréntesis, cuando usted nos habla sobre el tema de acción popular, una acción popular aplicaría en qué casos, o denos un ejemplo, doctor Reinaldo. Bueno, entonces ese es el último, otra forma de acciones que se da frente a vulneración de derechos. Ya la acción popular, como su nombre lo indica, popular quiere decir que es parte del pueblo, que somos todo un grupo, un conglomerado. Cuando haya una afectación de todo ese conglomerado, entonces ya no lo hacemos individual, sino que todos en conjunto hacemos una acción frente al ente estatal. Ya no, ¿qué quiere decir eso? Voy a un ejemplo típico. La calle donde estamos pasando está agrietada, tiene muchos huecos, y eso le corresponde al municipio, y no nos solucionan, cada uno está dando. Por ejemplo, colocaron una empresa al frente de nosotros y colocaron un aparato que suena durísimo todo el tiempo. Eso está perturbando nuestra tranquilidad. Entonces podemos todos reunidos, varias personas reunidas, y ya entablar una acción para que ante las autoridades, que en este caso son los juzgados, corrijan la situación. Para concluir, digamos, un resumen rápido, o sea, tenemos que la Constitución tiene los derechos fundamentales. Frente a esos derechos tenemos acciones cuando haya problemas. La primera acción que se da, el derecho de petición, es para solicitar la información, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. La segunda es la acción de tutela, que ese es digamos, uno de los grandes logros que se ha tenido para poder restablecer nuestros derechos. Y la acción popular, ese es más o menos como el colofón de esta primera parte. Lógico que más adelante podremos profundizar ya en nuestro curso como tal, y tener en cuenta que estos mecanismos de resolución de conflictos, en qué caso los pueden aplicar, tener en cuenta cuáles son las limitaciones de la actuación de la administración frente a los conflictos, y cuando ya les corresponde de manera directa también a los copropietarios,
y poder utilizar cada uno de los ítems que nos acaba de mencionar el doctor Reinaldo como tal. Doctor Reinaldo, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido un tema de mucha retroalimentación para todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias al doctor Reinaldo nuevamente por darnos el espacio y compartir todo su conocimiento con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos también. Que estén muy bien. Que estén bien, nos vemos en un próximo capítulo.